Busque allí en su Biblia el Evangelio de Juan. Y bueno, soy Pastor Jonathan, de apellido Apóstol, pero si usted quiere decirme Pastor Apóstol, yo no tengo problema. Soy pastor de la Iglesia Bautista Palabra de Vida, que está en la ciudad de Coro, que en realidad se llama Santa Ana de Coro, pero a los coreanos no les gusta decir Santa Ana de Coro, entonces lo resumen a Coro. Pero es una ciudad muy bonita, una ciudad muy agradable. Un dato histórico que le doy, la palabra coro no es el coro de canto, sino es una palabra indígena que significa viento. Y el viento es una característica que tiene la ciudad de Coro. Tiene un sol muy intenso, pero hay brisa muy fuerte y eso ayuda y refresca. Entonces, estén orando por la Iglesia Palabra de Vida para que el Señor nos siga usando por allá. Y bueno, estoy orando también por Venezuela, para que podamos ver la misericordia de Dios para nuestra nación. No en un sentido político, sino más bien en un sentido espiritual. Venezuela necesita seguir escuchando del Evangelio. Venezuela necesita seguir formando discípulos y seguir formando nuevas iglesias. Ahora sí, Evangelio de Juan, capítulo 13. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, comienza lo que se conoce como la última noche que el Señor tuvo con sus discípulos. Jesús, cuando comienza el Evangelio de Juan, capítulo 13, ya el Señor terminó su ministerio terrenal. Ya hizo todos los milagros que tenía que hacer, ya hizo todas las obras, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Y Él quiere dedicar esta última noche, antes de ser arrestado, a hablar con sus discípulos, a hablar con sus apóstoles. Ya todo lo que tenía que enseñarles, ya se los enseñó. Pero Él quiere utilizar esta noche para dejarles un énfasis, dejar un mensaje subrayado de todo lo que les ha enseñado, qué es lo que ellos necesitan tener claro y mantener firme para todo lo que va a venir. Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a leer todos juntos el versículo 24 y 25. Ya, un momento. Evangelio de Juan, capítulo 13. Perdón, es el versículo 34 y 35. Cometí un error allí en la diapositiva. Vamos a leer todos juntos, versículos 34 y 35, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ya el pueblo de Israel había recibido un mandamiento en cuanto al tema de amar. El mandamiento era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor Jesucristo da un nuevo mandamiento. Y el nuevo mandamiento es que os améis unos a otros como yo os he amado. Estamos claros y conscientes que cuando se trata de amar al prójimo como a mí mismo, todos los seres humanos hemos fallado.
Porque somos buenos amándonos a nosotros mismos. Pero buscar amar a otro como me amo a mí mismo, los seres humanos no lo hemos logrado. El Señor Jesucristo, ahora con este nuevo mandamiento, Él coloca un nuevo estándar de amor. Ahora Él dice, tú vas a amar a tu prójimo, no como tú te amas a ti mismo, sino como yo los amo a ustedes, a vosotros. Y eso resulta que Jesucristo lo anuncia como la característica que va a producir mayor impacto en la iglesia al mundo. Fíjense bien, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Este es un versículo que lamentablemente la mayoría de los cristianos hemos olvidado. Jesucristo dijo, ¿cómo es que el mundo se va a dar cuenta que los cristianos son verdaderos discípulos del Cristo? El Señor dijo, por el amor que se tengan los unos a los otros. Jesucristo no dijo que el tamaño del local nos iba a ayudar a identificarnos como cristianos. Hoy en día hay gente que piensa, si esta iglesia tiene capacidad de 5,000 personas, entonces es una iglesia de Cristo. Si esta iglesia tiene la mejor banda musical, entonces esta es la iglesia de Cristo. Si esta iglesia tiene al pastor, el predicador más famoso, entonces esta es la iglesia de Cristo. Si esta iglesia tiene los mayores recursos, la mayor publicidad, la mayor propaganda, entonces esta es la iglesia de Cristo. El Señor dijo, no. No es el local, no es la cantidad, es el amor, los unos hacia los otros. Lo que va a ayudar a que la gente diga, realmente Dios está presente allí. Hoy en día hay muchas personas que dicen, no, para que la gente crea en Dios, tienen que ver milagros, tienen que ver señales. Y hoy en día ves a cristianos e incrédulos buscando milagros y buscando señales. El Señor Jesucristo dijo, mira, no son los milagros los que van a hacer que la gente crea. ¿Qué dijo el Señor? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Qué quiere decir eso? Si un incrédulo entra a esta iglesia, según Cristo Jesús, ¿qué es lo que le va a convencer que Dios está realmente aquí presente? Lo que le va a convencer es el amor que nos mostremos los unos a los otros en la iglesia. Compréndame, en el mundo no hay amor. En el mundo hay afecto. En el mundo hay lujuria. En el mundo hay amistad y compañerismo. Pero el verdadero amor solamente está en Dios. Un cristiano afirma y dice que el Espíritu de Dios vive en él. Entonces, si Dios es amor y el Espíritu de Dios está en ti, tú debes tener amor. Si tú tienes amor, vas a poder mostrarle amor a los otros hijos de Dios que tú conoces. Y si tú puedes mostrar amor de la manera correcta, de la manera bíblica, de la manera espiritual, entonces cualquier incrédulo que venga va a decir, realmente Dios está presente acá, por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Pero ¿cuál es el mayor problema que tenemos hoy en día en las iglesias? Que nos llamamos hermanos, pero no nos tratamos como si fuéramos hermanos. En Venezuela, a todo niño venezolano lo programan con la norma de que uno no puede tutear a un adulto. Entonces, si es de tu misma edad, tú le llamas por su nombre, pero si es mayor que tú, es usted, señor, señora. Cuando yo llegué a la iglesia, que era nuevo creyente, veía tantos adultos cristianos y ¿cómo está, señor? ¿Cómo está, señora? No me diga señor, no me diga señora. Y yo decía, pero es que, ¿cómo le digo?
sea, no puedo. Y de repente escuché que se decían hermanos. Y para mí eso fue la solución, porque yo ya no decía señora Rosa, ahora decía hermana Rosa. Ya no decía señor Ciro, hermano Ciro. Y para mí la palabra hermano se convirtió en un sustituto de señor, señora. Pero hay nuevos creyentes que llegan a la iglesia, no conocen a nadie, de repente escuchan que hermano, 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 y usan el hermano para, bueno, no me sé tu nombre, pero aquí hay una palabra para referirme a ti. Y tú, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Y esa es la solución. No conozco a nadie, pero hermano, 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 hermano. Y sin darse cuenta pasa el tiempo y usted nunca se aprende los nombres de los hermanos. Y todo el tiempo son hermano, 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 pastor. Y comprenda, si usted ni siquiera se sabe los nombres de las personas con las que se congrega semanalmente, ¿cómo le va a hacer creer al mundo que usted ama a esos, entre comillas, hermanos, hermanas? Hay creyentes que quieren llegar a la iglesia, saludar, sentarse, despedirse y salir. Y de repente tú dices, no, yo estoy bien porque vine a la iglesia, escuché la predicación, canté, diezmé, ofrendé. ¿Qué más quieren de mí? Que muestres amor. Pero amor hacia quién, si el pastor es muy simpático, porque yo no lo conozco, no sé quién es él. No he compartido con él. Y la otra hermana tampoco. Y sé que uno es de Ecuador, sé que el otro es de Venezuela, pero fuera de ahí no sé más de ellos. Y sin darte cuenta, va pasando el tiempo y no creas una relación con los hermanos, las hermanas en la iglesia. Comprende. El plan de Dios es que nosotros seamos hermanos y hermanas que nos podemos mostrar amor los unos a los otros. Si nosotros no construimos esa relación, no va a haber amor. Yo recuerdo el primer domingo que ya yo era salvo, que llegué a la iglesia. Hermano, 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 hermano. Pero en el fondo de mi corazón yo sabía, para mí todos estos son un grupo de extraños. Y si los hermanos de mi iglesia se hubiesen quedado como un grupo de extraños, yo no habría podido crecer correctamente en Cristo Jesús. Sin duda alguna, la predicación, la enseñanza, la oración, la alabanza, la consagración ayuda. Pero nadie puede convertirse en el cristiano que debe ser sin construir verdaderas relaciones de hermandad con los miembros de su iglesia. Por eso en esta mañana quiero compartir con usted la siguiente pregunta. ¿Cómo tener una buena hermandad en Cristo? Si quiere, lo repite ahí conmigo. ¿Cómo tener una buena hermandad en Cristo? Comprende. Usted nunca va a poder crecer completamente en Cristo sin aprender a amar a sus hermanos en Cristo. Usted no va a poder llegar a ser el cristiano o la cristiana que debe ser si usted no aprende a crecer en amor dentro de su iglesia. Voy a compartir con usted por lo menos 5 pasos o 5 acciones que te pueden ayudar a convertir a los extraños que se sientan contigo en la iglesia todos los domingos en verdaderos hermanos. Entonces, si lees la Biblia, obviamente hay más de 5 pasos, hay más de 5 consejos. Pero como no tengo tanto tiempo, solamente voy a poder compartirte 5. Ahora bien, vamos con el primero. El primer paso que te puedo dar para desarrollar una buena hermandad en Cristo
es, número 1, tener preferencia por los hermanos. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 10. Si lo tiene, lo puede leer conmigo. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Fíjate bien, la iglesia en Roma fue una de las primeras iglesias del Nuevo Testamento que no fue fundada por un apóstol, no fue fundada ni siquiera por judíos. Se piensa que esta iglesia fue fundada por gentiles, o sea, creyentes que no son judíos. Esta iglesia comenzó única y exclusivamente con gentiles, pero eventualmente llegaron judíos a esta iglesia. Y esta iglesia se convirtió en una referencia para el mundo, porque la gente veía algo que no era muy común. La gente veía cómo judíos y gentiles compartían bajo el mismo techo como si fueran familia. Históricamente hablando, eso era algo muy difícil. Los judíos no les gustaba compartir con gentiles. Los gentiles no les gustaba compartir con judíos. Pero viene la iglesia en Roma, no la católica, una iglesia de Cristo, y sorprende al mundo con este compañerismo. Judíos con gentiles. Y Pablo en esta carta nos escribe: amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Qué significa eso? Usted tiene que aprender a amar a sus hermanos y hermanas en Cristo. ¿Cómo los debe amar? Con un amor fraternal, o sea, con un amor de familia. Pero interesante esto acá. Fíjate bien. Luego de la palabra fraternal, ¿qué encontramos ahí? Un signo de puntuación. ¿Qué signo está allí? Punto y coma. Te doy un dato interesante. A veces el apóstol Pablo comparte una idea, pero él quiere asegurarse que tú entiendes la idea. Por eso él da la idea y luego da una explicación de la idea. Y el punto y coma nos ayuda a comprender la idea. ¿Cuál es la idea? Amarse los unos a los otros con amor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Honra tiene que ver con brindar un trato especial. Cuando Dios le dice a los hijos: honra a tu padre y a tu madre, ¿qué les está pidiendo el Señor? Tú tienes que tratar a tu papá y a tu mamá con un trato especial. Tienes que atenderlos a ellos como no atenderías a ninguna otra persona. ¿Qué se nos dice acá? Yo tengo que aprender a amar a mis hermanos, pero para aprender a mis hermanos, yo tengo que, en cuanto a la honra, yo tengo que preferirlos. Las relaciones se construyen invirtiendo tiempo. Si tú no inviertes tiempo en una relación, no vas a tener relación. Pasa en lo espiritual y pasa en lo físico. En lo espiritual, si tú no inviertes tiempo estudiando tu Biblia, si tú no inviertes tiempo orando, no vas a poder tener una relación con el Señor. Pero lo mismo pasa con los hermanos en Cristo. Escúchame bien, tienes que aprender a preferir a tus hermanos en Cristo. Cuando yo era nuevo creyente, yo llegué a Cristo con 16 años. Y cuando llegué a la iglesia, vi al grupo de jóvenes y yo los veía a todos ellos ofreciéndome su amistad. Pero dentro de mi corazón yo decía: muchas gracias a todos, pero ya yo tengo mis mejores amigos. Y entonces los jóvenes de la iglesia me hacían invitaciones y todo, y yo les decía: no, tranquilo, no puedo, estoy ocupada, porque ya yo tengo mis mejores amigos en el mundo. Pero claro, mis amigos mundanos no me colaboraban con mi vida espiritual. Hasta que llegó un momento en que dije: bueno, voy a tener que frenar estas amistades mundanas que constantemente me están ayudando a pecar,
para invertir en lo espiritual. Y cuando me di la oportunidad de conocer a los jóvenes de mi iglesia, se convirtieron en una tremenda bendición para mí. Usted necesita invertir tiempo en conocer a la gente con la que se está congregando semanalmente. Eso implica que durante la semana usted va a tener que llamar a un hermano, llamar a una hermana y mira, ¿quisieras tomarte un café? ¿Quisieras tomarte un zumo? No, no veo café ni zumo. ¿Quieres agua? ¿Tomas agua? Sí, tomo agua. Ah, bueno, aquí tengo agua. Invítalo a tu casa, a tu piso. No, pero es que mi piso es tan feo y tan pequeño. Hermano, mire, para amar, tú tienes que usar lo que Dios te dio. Amén. Si Dios te dio una casa de 4 pisos, usa esa casa para amar. Si te dio una casa de 1 piso, úsala también para amar. No podemos amar con lo que no tenemos. Debemos amar con lo que tenemos. Compartí con un hermano, no voy a decir ni en dónde ni cómo, pero ese hermano tenía una casa gigante. O sea, para mí esa casa era gigante. O sea, comparado al piso donde yo vivo, era gigante. Y entonces yo le contaba, ¿no? Que en mi piso tuvimos una reunión y vinieron tantos hermanos y él me mira y me dice, ay, lástima que mi piso es tan pequeño. Y yo decía, mi piso es pequeño. Y hemos hecho reunión hasta de 20 personas ahí, apretados pero felices. Y aquí caben 50 personas y él dice que es pequeño. Entonces no menosprecie lo que Dios le ha dado. ¿Qué van a decir los hermanos? Los hermanos no pueden decir nada, eso es pecado que te critiquen la casa. Si la criticaron, pecaron, exhórtalo, ¿no? Hermano, ¿cómo van a criticar la casa? Pero comprende, no hay una relación de hermandad sin ese compartir. Pero es que ¿de qué vamos a hablar? Mira, la primera reunión va a ser incómoda, va a ser rara, pero si las repiten, va a llegar un momento en que se van a tener confianza. Y se van a acordar de la primera reunión. ¿Te acuerdas de la primera reunión que te di arepas y tú me dijiste que no te gustan y te encanta? Hay que preferirnos los unos a los otros. Tengo la oportunidad de ir a la playa. ¿A quién debería invitar? ¿Al compañero de trabajo que es un borracho y me va a animar a emborracharme? ¿O al hermano de la iglesia que, bueno, es medio... pero es hermano? Invita al hermano. Invita al hermano. Invita a la hermana. Hay hermanas que vienen de otro país, están llegando aquí a España y, ay, quiero ir a una tienda, pero es que no tengo con quién. Ay, voy a invitar a mi amiga que está en adulterio ahí, le está engañando al esposo, o invito a la hermana, pero es que esa hermana se está calladita. Invita a la hermana calladita. Se van a comprar juntas y al final de la tarde van a ser mejores amigos. Pero usted tiene que invertir y preferir a los hermanos. Busque puntos en común. Busque cosas con las que pudieran coincidir. Pero comprenda que para poder construir esa hermandad que nos va a permitir amarnos los unos a los otros como familia en Cristo, necesitamos ser intencionales. Paso número 2. Motivarnos a las buenas obras. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjate bien, en toda iglesia hay hermanos que tienen mucho tiempo y hay hermanos que tienen poco tiempo. A veces pasa que los hermanos que tienen poco tiempo no se animan a compartir con los que tienen mucho tiempo.
Porque a veces los nuevos creyentes tienen esa idea de que los hermanos que tienen más tiempo, entonces son más santos que yo. Entonces, si comparto con ellos, entonces me van a mirar feo, me van a criticar, me van a señalar, le van a contar al pastor y capaz me sacan de la iglesia. Pero comprende una cosa, cristianos no debemos tener ese tema de que yo soy mejor que tú porque tengo más tiempo en la iglesia. Cristianos debemos tener esa intención de que si hay un hermano nuevo, yo me le voy a acercar y le voy a animar y le voy a motivar, le voy a estimular. Fíjate cómo dice el versículo, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Yo recuerdo que cuando era nuevo creyente, yo tenía mucha pelea con mis hermanos menores. Y una pelea que nos agarrábamos, nos insultábamos y nos decíamos de todo. Una vez invité a un joven de la iglesia a la casa. Él vio cómo nos peleamos y cuando terminó la pelea se acercó y me dijo, ¿tú quieres que tus hermanos vayan al cielo o al infierno? Al infierno, digo, al cielo. Si tú quieres que tus hermanos vayan al cielo, dales testimonio. Y comenzó a motivarme a tratar bien a mis hermanos, a tratar mejor a mis padres. Y eso me ayudó espiritualmente. Ese hermano, al sol de hoy, seguimos manteniendo una amistad, seguimos manteniendo una hermandad y al sol de hoy me sigue motivando a buenas obras. Comprenda que en la iglesia los hermanos deben ser una fuente de motivación. Los que tienen más tiempo deben acercarse a los que tienen menos tiempo y estimularlos, motivarlos. Aún los hermanos con poco tiempo en la iglesia son una fuente de motivación para los que tienen mucho tiempo. Ya yo tengo 21 años en Cristo. Y con estos 21 años en Cristo a veces veo nuevos creyentes y les veo con esa llama encendida y a veces me confrontan no tener la pasión y la emoción que ellos están teniendo en este momento. Entonces, deje de ver la iglesia como... deje de llevar un catolicismo disfrazado. Porque la iglesia católica sí acostumbra a las personas a que entran, rezan, hacen lo suyo y se van. Y no importa tener interacción, y no importa tener comunicación, y no importa tener comunión. Pero la iglesia de Cristo debe ser distinta, debe ser una iglesia que muestre amor. Si tú ves a un hermano que está desanimado, tú tienes que ser una herramienta para que ese hermano vuelva a levantarse, para que ese hermano vuelva a encenderse, a animarse. ¡Qué maravilloso! Versículo 24, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si usted ya tiene tiempo en Cristo y ve a un nuevo creyente en la iglesia, enséñele todo lo que usted ya ha aprendido, que es de Dios, que es bueno. Los nuevos creyentes llegan a la iglesia con las 1001 preguntas. Los nuevos creyentes a veces llegan a la iglesia y no saben, ya, para orar hay que poner las manos así, hay que ponerlas así. Y es cómico, pero no van los nuevos creyentes mirando porque entonces... Qué bendición poder tener un hermano que, hermano, mira, te puedo enseñar a orar, te puedo enseñar a leer la Biblia, te puedo enseñar a evangelizar, te puedo enseñar a compartir tu testimonio. Pero necesitamos ser motivadores para buenas obras. Número 3. Para desarrollar una hermandad en Cristo, debemos aprender a amonestarnos los unos a los otros. Vamos a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos
estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Levante su mano. ¿Quién sigue teniendo luchas contra el pecado? Algunos no, pero bueno. Escuche bien. Si usted sigue luchando contra el pecado, quiere decir que hay cosas en tu vida que hay que corregirse. Hay cosas en tu vida que tienen que arreglarse. Hay cosas en tu vida que tienen que trabajarse. Y ahí es donde entra en la iglesia el tema de la amonestación. ¿De qué habla la Biblia cuando habla de una amonestación? Una amonestación es llamarle la atención a alguien que está cometiendo una falta, que está cometiendo una falla. Ahora, la amonestación no es solamente señalar que hay una falla, que hay una falta, sino también es dar una herramienta para que haya una corrección. Entonces, en la amonestación tiene que haber una confrontación. Hermano, hermana, esto no es de Dios, esto no es de Cristo, esto es pecado, esto es maldad. Pero la amonestación también debe tener una herramienta para que hagas la corrección. Pero lamentablemente es aquí cuando a veces se dañan las hermandades en Cristo. No, tú me caías bien cuando me invitaste a comer, tú me caías bien cuando me dijiste que querías orar por mí, pero que me estés señalando, que me estés amonestando, eso ya no me gusta. Comprendamos que siendo pecadores que seguimos luchando contra el pecado, en algún momento vamos a incurrir en alguna falla, vamos a incurrir en alguna falta. Y es de bendición tener a un hermano, a una hermana que sabiamente te pueda amonestar. Pastor, yo soy muy bueno amonestando. Vamos a hacer una de práctica para ver cómo amonestas tú. Porque hay hermanos que confunden criticar con amonestar. Hay hermanos que confunden regañar con amonestar. Comprende, la amonestación tiene dos partes. Confrontas el pecado, pero también brindas una herramienta para que haya una corrección. Yo recibí muchas amonestaciones siendo nuevo creyente. Y aún al sol de hoy, con 21 años en Cristo y 12 años de ministerio, todavía sigo recibiendo amonestaciones, porque sigo luchando contra el pecado. Cuando era nuevo creyente, todo el mundo me quería amonestar porque era nuevo creyente. Ahora que soy pastor, hay gente que le da miedo amonestarme, hay gente que el pastor hizo, no sé si eso lo hizo bien, pero él es pastor. Hoy en día yo doy gracias a Dios por los hermanos que tienen el amor y la valentía para amonestar. Porque una amonestación no quiere decir que le caigo mal. No quiere decir que me odia. Quiere decir que me ama. Que me ve fallando, que me ve en el error y tiene suficiente amor como para venir a hablar conmigo y ayudarme a recapacitar. Sí. Pastor, mira, la vez que estabas predicando le tiraste la silla al hermano que se durmió. Mira, eso no fue de Dios. Es que yo soy pastor, ¿cómo no? ¿Le tengo que tirar la silla? No. El Señor Jesucristo no tiraba sillas. Bueno, si es verdad, voy a dejar de tirar sillas. Y yo recuerdo la primera amonestación que me hicieron. Estaba en un campamento de jóvenes, nuevo creyente todavía, y contando una anécdota, se me salió una mala palabra, una grosería. Todos los jóvenes se quedaron así como, lo dijo, ¿verdad? Pero ninguno dijo nada. Pero el líder de jóvenes me dijo, Jonathan, deja de decir groserías. Estás entre cristianos. Yo quedé así como, al principio yo dije, me voy. Pero después dije, no, lo están haciendo
lo están haciendo por amor. A veces pensamos que si la iglesia nos ama, entonces se van a hacer los ciegos con nuestro pecado. Pero la realidad es que una iglesia en donde te aman espiritualmente es una iglesia en donde quieren que tú sigas creciendo. Quieren que tú sigas siendo transformado por Cristo Jesús. Entonces, si estás fallando y alguien tiene el amor de decirte, hermano, mira, lo que estás haciendo no es de Dios. El deber ser es este. No te molestes contra esa persona. No lo mires feo, no le agarres idea. Comprende que esa persona te está amando. Doy gracias a Dios por todas las personas que por amor me han dicho lo que necesitaba escuchar. Y no solamente señalaron mi pecado, sino que también señalaron el camino que debía tomar para obtener un verdadero cambio. No habría podido llegar hasta acá si Dios no se hubiese hecho visible a través de esos hermanos. Número 4. Para desarrollar una hermandad en Cristo, una buena hermandad en Cristo, necesitamos edificarnos para el ministerio. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, hablando de Cristo Jesús. Bueno, vamos a leerlo desde el 7, porque aquí hay un punto importante que no podemos pasar por alto. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En Efesios, el apóstol Pablo nos está resumiendo la obra de Cristo. Cristo Jesús vino a este mundo a pelear la gran batalla para salvarnos. Cristo Jesús, con su muerte y resurrección, venció. Y como venció, ahora Él es el conquistador, ahora Él es el libertador de todos los que han creído en Él. Pero ahora que Él ha conquistado, pero ahora que Él reina, ahora que Él tiene el poder, Él ha capacitado a los que salvó. Le ha dado dones, regalos a quienes han creído en Él. Por eso el versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo conquistó, venció y ahora le ha regalado dones a la iglesia para que cada quien tenga un ministerio, para que cada quien tenga una labor, para que cada quien tenga un rol dentro de la iglesia. Ahora, versículo 12 nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Escúchame bien, cada uno de ustedes, si ha sido salvado por Cristo Jesús, automáticamente no solamente es un hijo de Dios, sino que también es un siervo de Dios. Y si tú eres un siervo, una sierva de Dios, tú tienes un trabajo que hacer. Ahora, la gran pregunta es cómo aprendes a hacer el trabajo que Cristo tiene para ti. Escúchame bien, allá en la calle hay carreras universitarias para, o sea, desde cocinar hasta ser astronauta. Pero hay una sola cosa que en la calle no te enseña: a servir a Cristo Jesús. Agricultura, bioquímica, informática, todo lo que tú quieras te lo pueden enseñar afuera. Pero ¿qué es lo único que solo la iglesia puede enseñarte? A servir al Señor en el ministerio.
¿Cuál es mi ministerio? En la iglesia solamente hay dos ministerios. Evangelizar, o sea, alcanzar al perdido, y discipular, entrenar al creyente. Ahora, para evangelizar, hay muchas ramas. Tú puedes evangelizar a niños, jóvenes, adultos, lo que tú quieras. Para discipular, bueno, hay que entrenar a... Todo el que reciba a Cristo tiene que ser entrenado, tiene que ser discipulado. Si la iglesia entrena a sus creyentes, la iglesia va a tener obreros para servir al ministerio. Doy gracias por la iglesia en donde conocí a Cristo y en donde crecí. Cuando yo llegué a mi iglesia yo no sabía ni orar. Pero luego en la iglesia donde crecí me enseñaron a servir a los niños. Me enseñaron a servir a los jóvenes. Me enseñaron a servir a los adultos. Me enseñaron a servir a las parejas. Me enseñaron a servir en el ministerio. Y cuando salí de mi iglesia, que me enviaron a Palabra de Vida, en Palabra de Vida seguí haciendo lo que me enseñaron a hacer en la iglesia. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú quieres aprender a servir al Señor, tú necesitas interactuar con los hermanos de la iglesia. En la iglesia donde yo estaba, no era que tú llegabas, te colocaban un chic por aquí y ¡pum! Ya me entrené. No. Yo tuve que compartir con otros hermanos que ya estaban en el ministerio. Y esos hermanos que ya estaban en el ministerio fueron los que me enseñaron a andar en el ministerio. Si usted quiere servir al Señor, usted necesita crear relaciones con los que ya están sirviendo en el Señor. A veces hay cristianos que para el servicio al ministerio tienen el complejo del patito feo. No, yo soy el patito feo, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama, a mí nadie me va a dejar entrar en el ministerio. Escucha bien. Tú no puedes llegar de la noche a la mañana siendo el líder del ministerio. Pero si tú estás dispuesto a llegar, a conocer, a compartir, a aprender, eventualmente vas a desarrollar el ministerio. Hoy en día, varios de mis mejores amigos son gente con la que aprendí en el ministerio. Hermano, es más agradable servir en la iglesia cuando tú conoces a la persona con la que estás sirviendo. Si tú tomas un ministerio en la iglesia y decides hacerlo como el agente 007, no soy yo puedo contra el mundo entero, vas a terminar desgastado, deprimido y desanimado. Pero si tú aprendes a trabajar en equipo con los hermanos de tu iglesia, vas a ser muy bendecido a través de ese compañerismo, a través de esa relación. Comprendamos una cosa: los ministerios en la iglesia dependen de la interacción entre cristianos. Si ustedes acá no tienen interacción unos con otros, no van a poder tener el ministerio. Fíjate una cosa: la iglesia se necesita que se trabaje con niños. Pero no podemos escoger a 3 hermanos y decirles, el ministerio es de ustedes. Esos hermanos van a necesitar ayuda. Si ustedes comprenden de que no, el trabajo es de todos, van a poder levantar hermosos ministerios. Y esos ministerios van a ser tan fuertes como las relaciones que estén detrás de esos ministerios. Al sol de hoy, doy gracias a Dios por los tremendos amigos y hermanos que Dios me ha permitido conocer en el ministerio. Y esa hermandad que nació de amistades es lo que ha permitido que el ministerio siga avanzando. Pero comprende una cosa: la hermandad en la iglesia te va a perfeccionar para la obra del ministerio. Si tú te involucras con los hermanos de tu iglesia, si tú comienzas a interactuar con ellos, a conectarte con ellos, esa conexión va a llevar a que aprendan a hacer algo para Cristo. Número 5.
cómo desarrollar una buena hermandad en Cristo, perdonándonos los unos a los otros. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer desde el 12. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Fíjate bien todo lo que debe tener un creyente. Debe tener misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Cómo se sabe que un creyente tiene todas esas cosas? Versículo 13. Soportándoos unos a otros. ¿Cómo se sabe que si tú tienes humildad? ¿Cómo se sabe si tú tienes mansedumbre? ¿Cómo se sabe si tú tienes paciencia, benignidad y amor? Si tú puedes soportar a los otros. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Yo creo que una de las lecciones más fuertes que yo aprendí en la iglesia fue que aún los cristianos me podían fallar y me podían lastimar. Cuando yo llegué a la iglesia, yo dije: estos son hijos de Dios, tienen el Espíritu Santo, son santos, son puros, ninguno de ellos me va a lastimar, ninguno de ellos me va a defraudar, porque son cristianos. ¿Cuál fue mi mayor sorpresa? Cristianos que me lastimaron, cristianos que me defraudaron. Y la primera vez me rasgué las vestiduras y: Señor, ¿cómo es posible que este hermano me haya fallado si él es cristiano? Hasta que el Señor me puso un espejo y me dijo: tú también le has fallado a tus hermanos. Tú también has defraudado a tus hermanos. Y ellos te han perdonado. Ellos han tenido paciencia contigo. Ellos te han soportado. Y cuando me vi en el espejo entendí que así como Cristo me perdona, yo tengo que aprender a perdonar a mis hermanos en Cristo. Hay creyentes que no quieren aceptar esa realidad y llegan a la iglesia exigiendo perfección de todos los miembros de la iglesia. Y cuando no la encuentran, entonces me voy de la iglesia porque un hermano me falló. Y lastimosamente, si tú no aceptas que los cristianos te pueden fallar y que la falla de los cristianos es una oportunidad para aprender a crecer en el perdón, entonces te vas a convertir en un supervisor profesional de iglesias. Hay creyentes que vengo a ver si en esta iglesia hay amor. Y si no lo hay, me voy a ir. Y en la aplicación de la iglesia voy a colocar la reseña: aquí no hay amor. Entonces te fallaron en esta iglesia y te vas a la otra. Sorpresa, te volvieron a fallar. Te volvieron a fallar. Te volvieron a fallar. Te volvieron a fallar. Y cuando llegas a la presencia de Cristo, Cristo te va a decir: ¿por qué? ¿Cómo estuviste en 20 iglesias? En todas me fallaron, Señor. Sí, pero tú no te leíste lo de soportar y perdonar los unos a los otros. ¿Dónde estaba eso? En Colosenses. ¿Te va a estar el Señor? Y dice: no, sí. Pero yo pensé que eran ellos los que me tenían que soportar. Yo pensé que eran ellos los que me tenían que perdonar. Hermano, no somos perfectos. Somos creyentes que todavía tenemos fallas, debilidades y pecados. Y esas fallas, debilidades y pecados inevitablemente en algún momento nos van a hacer lastimar a otro. Y yo, rumbo a la madurez espiritual, yo tengo que aceptar: en algún momento me van a lastimar. No es el fin del mundo, sino una oportunidad de Dios para crecer en mansedumbre, en humildad, en benignidad,
¿Cómo? Soportando y perdonando. Ahí está John Rodríguez, que uno de mis mejores amigos. Y yo creo que nos hemos peleado como 2 veces. No duró mucho, pero sí nos peleamos. Y doy gracias a Dios de que, aunque tuvimos nuestra pelea, hubo perdón. Porque he sido muy bendecido con su amistad. Y no nos damos cuenta que cuando no perdonamos, cortamos relaciones que pueden ser de bendición para nuestras vidas. Entonces, imagínense un cristiano que no perdona. Imagínense un cristiano que cortó relaciones. Entonces luego llega a su casa y vienen los familiares incrédulos y, Epi, ¿qué pasó con la iglesia que tú te estabas congregando? Ya yo no me sigo congregando con esos hipócritas. ¿Y qué mensaje reciben los incrédulos de ti? Las iglesias son unos hipócritas. Entonces después vienes tú y te invito a mi nueva iglesia. Después que calificaste otras 5 iglesias de hipócritas. Entonces viene tu familiar, viene tu amigo, viene tu compañero y dice, no, yo no voy a ir. Este sí es duro. Incrédulo, duro de corazón. Acercándose al infierno porque no quiere escuchar la palabra de Dios. No es que no quiera escuchar la palabra de Dios. Es que se ha contaminado con todo el chisme y la murmuración que tú has traído contra tu iglesia. Yo llegué a tener muchos problemas con varios hermanos, pero ninguno de esos se los dije ni a mi papá ni a mi mamá, porque yo quería invitarlos. Y yo no quería que mi papá llegara mirando feo al hermano con quien... Pero a veces, sin darnos cuenta, cuando no amamos a nuestra iglesia, cuando no amamos a los hermanos de nuestra iglesia, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros lo notan. Entonces después cuando decimos, no, te invito a mi iglesia, yo no voy a ir a la iglesia de quien tú me has hablado tan mal. Yo no voy a ir a escuchar al predicador, al pastor ese de quien tú tanto te has quejado. Yo no voy a ir para que la hermana esa que tú dices que a ti no te sirve café, pero a los demás sí. Pero ¿sabes qué impacta a los incrédulos? ¿Sabes qué impacta a los incrédulos? Cuando pueden ver un amor genuino entre los cristianos. Mi esposa y yo tuvimos una pérdida y tuvimos que ir de emergencia al hospital. Me habían dicho, no, hay que tratarla de emergencia. Y se la llevaron y yo quedé esperando a ver qué iba a pasar con ella. Mi esposa, antes de que la trataran y todo, la preocupación de ella es que mi esposo quedó solo allá. Le dijo una enfermera, mi esposo, él quedó solo allá. ¿Cuál es tu esposo? No, uno así, guapo, fuerte. Ah, sí, yo sé que... Pero él no está solo. Tiene como 15 personas con él. ¿Quiénes eran esas 15 personas? Hermanos de la iglesia que se enteraron que yo estaba en el hospital, salieron corriendo al hospital. Mis padres que están fuera del país, preocupados, miren, ¿cómo está solo? No, estoy súper acompañado aquí. Casi que tengo la escuela dominical aquí en el hospital. No se preocupen. El incrédulo a duras penas conoce el afecto fraternal. Y digo que a duras penas conoce el afecto fraternal porque hay madres que abandonan a sus hijos, hay padres que abandonan a sus hijos, hay parejas que no se soportan y se divorcian y se separan. Y teniendo afecto, pues lo rompen. Y para el incrédulo es muy fácil romper relaciones. Pero cuando nos ven a nosotros, dicen ya, pero ¿y esta gente dónde salió? No, son de mi iglesia. Y porque son de tu iglesia se preocupan por ti. Y porque son de la iglesia se invierten en ti. Sí. Pero tú eres venezolano y él es colombiano. ¿Qué le va a importar a un colombiano o un venezolano? No, que somos hermanos en Cristo. Y en Cristo no importa si eres de Venezuela, Colombia, Bangladesh, todos somos iguales.
¿En serio? ¿Sí? Y eso impacta al incrédulo. Y el incrédulo comienza a preguntarse, o sea, ¿cómo es eso posible que haya esa conexión, que haya ese amor entre personas que no tienen nada que ver el uno con el otro? Y ahí es cuando viene la perfecta oportunidad de decir, mira, lo que pasa es que yo lo amo y él me ama porque somos hermanos en Cristo. ¿Quién es Cristo? Déjame te lo presento. Acá en España tienen una desventaja comparado con Latinoamérica. En Latinoamérica, el latinoamericano, todo el que le toca la puerta, le abre. Hay muchas oportunidades para evangelizar. El español no. Entonces ellos se lo pierden, no les llevaremos el evangelio. No. Usted tiene que encontrar la forma y la manera de llevarle el evangelio al español que no abre la puerta. Déjeme decir una cosa, de repente al español no le gusta que le toque un extraño a la puerta, pero a los españoles les encanta un bar, tomarse un café, lo que sea. Aproveche eso. Aproveche eso. Usted trabaja con un español. Mira, te invito a que nos tomemos un café. Y eso, te lo invito. Se ponen a conversar allí y de repente esa relación le puede llevar a evangelizar. Invite a otro hermano para acercarse a ese español. Y le aseguro que si ese español ve la conexión, el amor que hay entre hermanos, eso le va a llamar la atención. Eso le va a llamar la atención. Pero comprenda que ni esta iglesia ni ninguna iglesia en el mundo va a poder dar un verdadero testimonio de Cristo sin primero tener amor los unos por los otros. Ese amor no es una cosa automática, que si yo te llamo hermano, entonces automáticamente te voy a llamar, te voy a amar como un hermano porque te coloqué la etiqueta, hermano, no. Para que surja ese amor, tiene que haber una inversión de tiempo. Se tiene que construir una relación. No meramente emocional, sino espiritual. Una vez, en una iglesia ya en Venezuela, vi una estatua, una escultura. La escultura era de Cristo, pero me llamaba mucho la atención que cuando tú veías los pies de la escultura, tenía personas esculpidas en tamaño muy pequeño. Y el inicio de la escultura, tú veías a las personas pequeñitas talladas. Pero a medida que iba subiendo, las personitas se iban como uniendo hasta que hacían la imagen de Cristo perfectamente. Vi esa escultura y de verdad lo que me quedó es que así debe ser la iglesia. Un lugar en donde realmente los hermanos se unen tanto que terminan siendo un cuerpo en Cristo. No tengo una foto de esa escultura, pero encontré este dibujo que creo que es lo más parecido a la escultura que vi ese día. Va empezando con personas y la unión entre ellas es lo que permite mostrar el cuerpo de Cristo. Comprende una cosa, tenemos un Dios invisible que quiere hacerse visible a través de nosotros. Tenemos un Dios invisible que quiere hacerse visible a través de nosotros. Si nosotros mostramos el amor de Cristo, la gente va a poder ver a Cristo a través de nosotros. Si entre nosotros no hay amor, sino que somos un grupo multiétnico que coincide los domingos, la gente no nos va a creer que somos el pueblo de Dios. Y lo que va a decir es que somos otro grupo religioso más. Por eso en este momento quiero hacerte la pregunta. ¿Qué quieres ser?
¿Quieres ser otro religioso más del montón? ¿O quieres ser un instrumento que haga visible el amor de Cristo?